Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Tomado del libro de San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Lunes 21ª semana del tiempo ordinario. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Comentario. Habiendo venido Jesucristo, enseña que es inútil la confianza de la ley, porque Jesucristo no es santificado por la ley, sino la ley por Jesucristo, en la cual está sentado como en un trono. Y así, son necios y ciegos los que, prescindiendo de lo que santifica, veneran lo santificado. Petición. Padre mío, aumenta mi fe para que pueda crecer mi amor al prójimo. Meditation. Hoy, el Señor nos quiere iluminar sobre un concepto que en sí mismo es elemental, pero que pocos llegan a profundizar. Guiar hacia un desastre no es guiar a la vida, sino a la muerte. Quien enseña a morir o a matar a los demás no es un maestro de vida, sino un asesino. El Señor hoy está justamente enfadado con los guías que extravían al prójimo y le quitan el gusto del vivir y finalmente la vida. Hay gente que intenta de verdad entrar en el reino de los cielos y quitarle esta ilusión es una culpa verdaderamente grave. Se han apoderado de las llaves de entrada, pero para ellos representan un juguete, algo llamativo para tener colgado en el cinturón y nada más. Los fariseos persiguen a los individuos y les dan la caza para llevarlos a su propia convicción religiosa, no la de Dios, sino la propia, con el fin de convertirlos no en hijos de Dios, sino del infierno. Su orgullo no eleva al cielo, no conduce a la vida, sino a la perdición. ¡Qué error tan grave! El Señor repetidamente ha intentado destapar las orejas y desvelar los ojos a los fariseos, pero dice el profeta Zacarías: ellos no pusieron atención, volvieron obstinadamente las espaldas y se taparon las orejas para no oír. Entonces, en el momento del juicio, el juez emitirá una sentencia severa. Jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. No es suficiente saber más, hace falta saber la verdad y enseñarla con humilde fidelidad.
Nosotros sabemos que la autenticidad de nuestra fidelidad al Evangelio se verifica también en base a la atención y a la solicitud concreta que nos esforzamos en manifestar hacia el prójimo, especialmente hacia los más débiles y marginados. Así, el servicio caritativo, que puede desarrollarse en una multiplicidad de formas, se convierte en una forma privilegiada de evangelización, a la luz de la enseñanza de Jesús, que considerará como hecho a sí mismo cuanto hayamos hecho nuestros hermanos, especialmente al más pequeño y desatendido. Para que nuestro servicio no sea solo acción filantrópica, aunque útil y con mérito, es necesario alimentarlo con la oración constante y la confianza en Dios. Es necesario armonizar nuestra mirada con la mirada de Cristo, nuestro corazón con su corazón. De esta manera, el apoyo amoroso ofrecido a los demás se traduce en participación y en un compartir consciente de sus esperanzas y sus sufrimientos, haciendo visible, y diría que casi tangible, por una parte la misericordia infinita de Dios hacia cada ser humano, y por otra, nuestra fe en Él. Una de las virtudes humanas más apreciadas por la mayoría de las personas es, sin duda, la coherencia de vida. En la misma vida de Jesús podemos ver un gran ejemplo de coherencia humana, pues Él actúa lo que predica. Siendo Jesús una persona humanamente bien formada, con principios y valores rectos, la actitud de los escribas y fariseos le parece de lo más reprochable. Es por eso que Jesús les reprime y recrimina. Jesús es consciente que ellos influyen mucho en los demás, ya que son los jefes de las sinagogas, y viendo que sus actitudes no son las más adecuadas, se decide a actuar para poner solución a la situación. Jesús es el buen pastor que cuida de sus ovejas y no las deja solas. Pueden parecer duras las palabras que les dirige, pero lo hace con dos intenciones. La primera es llegar a las conciencias de los escribas y fariseos para que recapaciten su forma de proceder. La segunda, para que las personas que lo escuchan sepan que Él ha venido a traer la verdad. Diálogo con Cristo. Señor Jesús, tú que supiste reprender a los escribas y fariseos con palabras llenas de fuerza y de verdad, danos la gracia de poder escucharte, pues quizá nos estás hablando y no lo hacemos. Propósito: rezar un misterio del rosario para pedir de manera especial por todos aquellos que de algún modo son jefes y guías de los demás para que sean realmente personas coherentes y prudentes en sus comportamientos. Del comentario de Santo Tomás de Aquino, presbítero, sobre el Evangelio de San Juan. El resto de Israel encontrará alimento y descanso. Yo soy el buen pastor. Es evidente que el oficio de pastor compete a Cristo, pues, de la misma manera que el rebaño es guiado y alimentado por el pastor, así Cristo alimenta a los fieles espiritualmente y también con su cuerpo y su sangre. Erais como ovejas descarriadas, dice el apóstol, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pero, ya que Cristo por una parte afirma que el pastor entra por la puerta y en otro lugar dice que Él es la puerta y aquí añade que Él es el pastor, debe concluirse de todo ello que Cristo entra por sí mismo. Y es cierto que Cristo entra por sí mismo, pues Él se manifiesta a sí mismo y por sí mismo conoce al Padre. Nosotros, en cambio, entramos por Él,
pues es por el que alcanzamos la felicidad. Pero, fíjate bien, nadie que no sea Él es puerta, porque nadie sino Él es luz verdadera, a no ser por participación. No era Él, es decir, Juan la luz, sino testigo enviado a declarar en favor de la luz. De Cristo, en cambio, se dice, era la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Por ello de nadie puede decirse que sea puerta. Esta cualidad Cristo se la reservó para sí. El oficio, en cambio, de pastor lo dio también a otros y quiso que lo tuvieran sus miembros. Por ello Pedro fue pastor y pastores fueron también los otros apóstoles y son pastores todos los buenos obispos. Os daré, dice la Escritura, pastores conforme a mi corazón. Pero aunque los prelados de la Iglesia, que también son hijos, sean todos llamados pastores, sin embargo, el Señor dice en singular, yo soy el buen pastor. Con ello quiere estimularlos a la caridad, insinuándoles que nadie puede ser buen pastor si no llega a hacer una sola cosa con Cristo por la caridad y se convierte en miembro del verdadero pastor. El deber del buen pastor es la caridad. Por eso dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Conviene, pues, distinguir entre el buen pastor y el mal pastor. El buen pastor es aquel que busca el bien de sus ovejas. En cambio, el mal pastor es el que persigue su propio bien. A los pastores que apacientan rebaños de ovejas no se les exige exponer su propia vida a la muerte por el bien de su rebaño. Pero, en cambio, el pastor espiritual sí que debe renunciar a su vida corporal ante el peligro de sus ovejas, porque la salvación espiritual del rebaño es de más precio que la vida corporal del pastor. Es esto precisamente lo que afirma el Señor. El buen pastor da su vida, la vida del cuerpo, por las ovejas, es decir, por las que son suyas por razón de su autoridad y de su amor. Ambas cosas se requieren, que las ovejas le pertenezcan y que las amen, pues lo primero sin lo segundo no sería suficiente. De este proceder Cristo nos dio ejemplo. Si Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Paz y bien.